teatro español cuenta en su haber con un elenco muy extenso de autores que a lo largo de la historia literaria española han alzado este arte a cotas insospechadas. Pero hubo una época en que el teatro era la manifestación de la vida y los primeros pasos de la libertad de expresión. Siempre y bien entendido que la censura de la Santa Inquisición era su feroz y voraz enemiga. Era el siglo de oro, el siglo del teatro de Lope de Vega. Y aquí discurre la vida de Lope, el llamado Fénix de los ingenios y el monstruo de la naturaleza, tal y como le definía Cervantes, aunque su relación no fuera todo lo cordial entre dos grandes de la literatura. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Nace un 25 de noviembre de 1562 en Madrid, en España, el mismo día que este humilde escritor que ahora les habla, eso sí, muchos años después. Era un niño muy precoz, leía latín y castellano a los 5 años. A la misma edad compone versos y a los 12 escribe comedias. Cursa estudios en el Colegio de los Manríquez de la Universidad de Alcalá, pero no logra ningún título. Quizá por su conducta desordenada y mujeriega le hace poco apto para el sacerdocio. Ya en 1580 el estudiante Lope se hallaba mancebado con María de Argón, la marfisa de sus versos, de la que tuvo al año siguiente su primera hija, Manuela. Lope mantuvo una vida inquieta en amores. Tuvo 2 mujeres, 6 amantes y un total de 14 hijos, de lo que a día de hoy hay constancia. Una vida dedicada a la literatura y a las mujeres, 2 de sus pasiones más importantes. Muchos de esos personajes de sus primeras comedias son auténticos libertinos. Él mismo, por boca de Belardo, se pinta así. Si lisonjeo la hermosa, la vendo como el amigo, y en lo mismo que la digo, estoy sintiendo otra cosa. Solicito que me quiera, y si la vengo a alcanzar, ya tengo lleno el lugar de que es muy necia y muy fiera. Se le atribuyen unos 3000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias, unas 1800 según Juan Pérez de Montalbán. Lope fue amigo de Francisco de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, enemistado con Luis de Góngora y con una larga rivalidad con Cervantes. Fue padre de la también dramaturga Sor Marcela de San Félix. Pero no he de hablar de la vida de este gran personaje que hizo hasta moda en su época. Lope le copiaban por su forma de vestir, por su forma de andar, por su forma de hablar. Todos intentaban copiarle. Él era un devorador de masas. En Montalbán, contemporáneo a Lope, decía de él: alto, enjuto de cuerpo, el rostro moreno y muy apreciado, la nariz larga y algo curva, los ojos vivísimos y halagüeños. Cuando el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas, Lope renovó la manera de hacer este arte en España, máximo exponente junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, de ese teatro barroco español. Sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las cotas más altas alcanzadas de la literatura y las artes españoles. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosas y en verso. La obra de Lope ha llegado hasta nuestros tiempos en cine, en teatro, en emisiones de radio. Lope sigue vivo entre nosotros. Tradicionalmente se le considera como el creador de la comedia nueva. Lope parte del gusto del público, lo que le lleva a olvidar los preceptos clásicos y a educar su obra a lo que la gente espera de él. Su estilo es innovador y con excelente calidad. Es capaz de provocar y mantener la suspensión por medio de recursos que sin lugar a dudas aprendió entre bambalinas. Y así, ver la reacción del público en sus comedias provoca una intriga en cada una de sus obras que mantiene al espectador quieto en su butaca, o mejor dicho, en su silla, hasta que el telón cae y termina la obra. Obras, como ya dijimos, existen muchas,
pero citemos algunas, aunque harto complicado sería hablar de cada una de ellas. El caballero de Olmedo, la dama boba, el mejor alcalde del rey, Fuenteovejuna, el sembrar en buena tierra, quien todo lo quiere, la Dorotea, Castigo sin venganza, la viuda valenciana, el perro del hortelano, el acero de Madrid. Un catálogo de obras que han sido y serán representadas en todos los teatros que se precien de tener una cartelera de lujo. Y con Lope de Vega, el teatro español recupera su primitiva vocación lírica. Al fin, los creadores de la comedia nueva son los mismos que han puesto de moda los romances moriscos y pastoriles. En El caballero de Olmedo, por ejemplo, si bien existe un trágico hecho histórico real, el asesinato del caballero Juan de Vivero, el asunto dio lugar a unas seguidillas populares y a un romance anónimo que se encuentran citados en el texto y dan gran parte de su atmósfera a la comedia. En otras, por ejemplo, en Fuenteovejuna, ya no introduce, sino que imita los romances tradicionales, que en escena aparecen cantados por músicos. Otras veces utilizan canciones populares, como la de La siega de Peribáñez y El comendador de Ocaña. Mucha lírica tradicional castellana antigua, villancicos, serranillas, canciones de boda, seguidillas, hoy desaparecidas, se han conservado o reconstruido gracias a las inclusiones de Lope y sus imitadores en sus comedias. Por otra parte, Lope inserta en sus comedias pasajes de lírica culta que utiliza sobre todo el soneto cuando hay monólogos y los personajes se quedan solos, o cuando la acción se remansa en comedias en lo que lo fuerte se encuentra en la caracterización, como ocurre en el caso del perro del hortelano, que llega a incluir nada menos que 5. También utiliza la lírica en las décimas, que son buenas para quejas, como indica el arte nuevo de hacer comedias, y menos frecuentes en los romances y las octavas reales, que utiliza solo para relaciones, eso es, cuando un personaje cuenta algo de otro. Lope de Vega creó el teatro clásico español del siglo de oro, con una novedosa fórmula dramática. En dicha fórmula mezclaba lo trágico y lo cómico, y rompía las 3 unidades que propugnaba la escuela de poética italiana y la retórica de Aristóteles. En cuanto a la unidad de acción, las comedias de Lope utilizan el imbroglio o el embrollo italiano, contar 2 historias o más en la misma obra, por lo general una principal y otra secundaria, o una protagonizada por nobles y otra por sus sirvientes plebeyos. La de tiempo es recomendable, pero no siempre se acata, y hay comedias que narran la vida entera de un individuo, si bien recomendaba hacer coincidir el paso del tiempo con los entreactos. Con respecto a la del lugar, no se acata en absoluto. Es más, Lope de Vega no respeta la 4ª unidad, la unidad de estilo o decoro que se encuentra también esbozada en Aristóteles, y mezcla su obra lo trágico y lo cómico y se sale de un teatro polimérico que utiliza distintos tipos de verso y estrofa según el fondo de lo que se está representando. Utiliza el romance cuando un personaje hace relaciones, esto es, cuenta hechos, la octava real cuando se trata de hacer relaciones lúcidas o descripciones, redondillas y quintillas cuando se trata de diálogos, sonetos cuando se trata de monólogos introspectivos o esperas, o cuando los personajes deben cambiar de traje entre bambalinas, décimas si se trata de quejas o lamentos. El verso predominante es el octosílabo, algo menos el endecasílabo, seguido de todos los demás. Se trata pues del teatro polimérico y poco académico, a diferencia del teatro clásico francés, y en el sentido se parece mucho al teatro isabelino. Por otra parte, domina el tema sobre la acción y la acción sobre la caracterización. Los 3 temas principales de su teatro son el amor, la fe y el honor, y se encuentran entreverados de hermosos intermedios líricos. Muchos de ellos recogen el origen popular, romancero y lírica tradicional. Se escogen preferentemente los temas relacionados con la honra, mueven con fuerza a toda la gente, escribe Lope, y se rehúye la sátira demasiado descubierta.
Lope se cuidaba especialmente del público femenino, que podía hacer fracasar una función, y recomendaba engañar con la verdad y hacer creer al público en desenlaces que luego no ocurrían al menos hasta la mitad de la tercera jornada. Recomendaba algunos trucos, como travestir a las actrices con disfraz varonil, cosa que citaba la imaginación libidinosa del público masculino y que en el futuro se extendería en el teatro cómico universal como un ardiz de guión habitual en la comedia de todos los tiempos, la guerra de sexo, esto es, trastocar los roles masculinos y femeninos, mujeres impetuosas que se comportan como hombres y hombres indecisos que se comportan como mujeres. Y todos estos preceptos recomienda Lope a quien quieren seguir su fórmula dramática del arte nuevo de hacer comedias, en ese tiempo, en 1609, escrito en verso blanco, salteado de pareados por una academia literaria. En 1627 ingresó en la Orden de Malta, un honor enorme para Lope, quien en su retrato más difundido viste precisamente el hábito de San Juan. El interés de Lope por las órdenes de caballería en general y por la de Malta en particular lo llevó a escribir entre 1596 y 1603 la pieza teatral El valor de Malta, ambientada en las luchas marítimas que la orden mantuvo por todo el Mediterráneo con los turcos. La casa madrileña en la que vivió Lope en la actualidad es la Casa Museo de Lope de Vega, que recomiendo su visita, al igual que por el barrio maravilloso de las Letras, en donde Quevedo, Cervantes, Góngora y el mismísimo Lope pasearon por sus calles, dejándonos partes de ellos mismos y de sus letras. Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635. Sus restos se depositaron en la iglesia de San Sebastián en la calle Atocha 21. A mediados del mismo siglo XVII pasaron a la fosa común. Más de 200 autores le escribieron una serie de elogios que fueron publicados en Madrid y Venecia. Durante su vida, sus obras obtuvieron una mítica reputación. Es de Lope, decían. Cuando alguien quería decir que algo era excelente y que era irrefutablemente maravilloso, Lope de Vega es y será por excelencia un grande de la literatura universal, tanto por su cantidad como por su calidad.